Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16 como todos los miércoles y la actualidad, la política, la economía. Ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro Punto de Impacto. Son las 15:04 de un miércoles realmente espléndido, divino, sol cálido. Seguimos con el buen tiempo, con el buen clima, así que aprovechar que todavía podemos circular por la calle. Digo, aprovechemos a nivel clima meteorológico y a nivel clima nuevas medidas del gobierno, porque ustedes saben que ahora estamos con nuevas restricciones, o más que nada diría las mismas restricciones con un poquito más de control, y se está viendo que tal vez esto no sea suficiente y tal vez sí haya nuevas restricciones este viernes en boca del gobierno, tal vez del propio presidente Alberto Fernández. Son cosas que todavía no se saben bien, pero se espera. ¿Por qué? Porque el aumento de casos es increíble. Algunos dicen que podríamos llegar inclusive a los 50.000 contagiados. Estuvimos en el día de ayer con 27.000, si la memoria no me falla, 27.000. Y hay cepas que son muy contagiosas y que ya tienen una circulación en nuestra sociedad. En el AMBA estamos bastante mal, con un montón de novedades de vacunas y bueno, un montón de dudas, realmente un montón de dudas, y las unidades de terapia intensiva de diferentes hospitales, tanto públicos como privados, casi al tope, casi al tope. Bueno, para hablar de esto, que nos dé un panorama, estamos ya con el doctor Martín Hoffman, que es infectólogo. Doctor, María Eugenia lo saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, primero, ¿realmente estamos en una situación acuciante? ¿Estamos al borde del colapso, como dicen algunos de sus colegas? Bueno, estamos preocupados, la capacidad de los hospitales está casi colmada, y con esto es importante explicar algo porque se está hablando mucho de esto. Sí. Los hospitales, algunos, por lo menos los que yo conozco, el año pasado se ampliaron el número de camas, se dispuso de nuevos recursos y de nuevo personal. Eso en el verano volvió para atrás, digamos, se cerraron lugares porque no eran necesarios, y ahora todavía están abriéndose. O sea, hay un poquito de resto, no es la situación, para que la gente no se asuste. Ajá. No es que se está atendiendo gente en los pasillos, ni que no se elige a quién atender y a quién no. Pero sí, la ocupación es alta, pero tenemos que rápidamente organizarnos para tener algunas camas más. Pero estamos en una situación que nos llama mucho la atención, incluso comparada con la del año pasado. Ahora, doctor, perdón, aquí no se suma también el hecho de que el año pasado, como no salíamos de nuestras casas, tampoco había chequeos médicos ni otras cosas, y por ahí ahora hay alguna cama en terapia intensiva, no por COVID, sino por algo coronario, por dar un ejemplo. Entonces, está como más abarrotado. Sí, en realidad sí, es difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, desde el año pasado las terapias intensivas se dividieron en COVID y no COVID, o sea, son dos terapias distintas, y las camas destinadas a COVID aumentaron mucho. Ajá. Y es verdad que están otras camas ocupadas, pero a mí me parece que no tiene un impacto directo en la situación esa. Uh-huh. Es evidente que hay gente en el hospital más que antes, y es evidente que en la calle hay gente más que antes cuando teníamos claro. Este número de casos. Exacto. Pero la verdad, para resumir, estamos preocupados incluso por la ocupación del sistema de salud. El sistema de salud no es infinito y o sea, esperamos que se abran más camas. Eso está pasando en la Ciudad de Buenos Aires. No sé en otro lado del país si tienen más capacidad, pero sí estamos en una situación muy preocupante. Uh-huh. Doctor, un caso de los últimos días y que pegó mucho, ¿no?, en la gente fue la muerte de Mauro Viale. Quedó claro que Mauro no murió por la vacuna, eso quedó claro, lo han explicado, y es importante que la gente lo sepa para que no tenga miedo y se vayan a vacunar. Pero se supone que él se había contagiado del COVID antes de que le dieran la vacuna. La pregunta es, ¿vio como cuando uno se da la vacuna de la gripe, que le dicen, vení a darte la vacuna de la gripe sin síntomas, si estás resfriado, espera? ¿No sería bueno? Tal vez es impracticable, pero lo mejor no sería hacerse un test y si uno tiene coronavirus, no darse la vacuna.
Bueno, hay varias cosas que hay que explicar. Sí. Generalmente eso se hace con todas las vacunas, sobre todo con la vacuna de la gripe, que es la que vos mencionás. Ujú. No porque haya más riesgo, sino porque si hay efectos secundarios se puede no entender si el paciente está con la enfermedad o con un efecto secundario de la vacuna, que por ahí hay que tratarlo distinto. Con respecto a la vacunación en pacientes COVID... Perdón, discúlpeme, o sea, se potenciaría el efecto secundario, pero además no estaría inhabilitando de alguna manera el efecto de la vacuna, el haber estado ya enfermo. No, Ok. vamos, Genio. déjame que te lo explico No, mejor, por ahí, perfecto. por ahí te lo explico. El tema es así, si vos te vacunás teniendo gripe y tenés efectos adversos por la vacuna, en realidad vos no sabés si lo que tuviste son efectos adversos por la vacuna o la gripe misma. Entonces es difícil categorizar el paciente. Eso es una cuestión más de orden, no de riesgo del paciente que se da la inyección o la vacuna. Con respecto al COVID, es parecido. No se vacuna a la gente que tuvo COVID en los siguientes 3 meses. Primero, pos 3 meses de COVID se está tratando de no vacunar porque ahí la respuesta de anticuerpos se puede solapar con la respuesta de anticuerpos que causa la vacuna y no ser tan efectiva la vacunación, y esos 3 meses que esta persona después de la enfermedad tuvo anticuerpos relativamente protectores, esa vacuna se podría haber utilizado para dársela a alguien que no tiene ninguno. Entiendo. Sí. Eso de la característica epidemiológica global. Pero es importante que la gente entienda, como vos muy bien dijiste, que lo que desgraciadamente le pasó a Mauro Viale no está relacionado con la vacuna. Digo, si alguien tiene COVID y se da la vacuna anti-COVID, no es que tiene mayor riesgo de desarrollar algún problema. Entiendo. Para nada es así. Para nada. Que esto hay que machacarlo muchísimo porque hay que vacunarse, no cabe duda. Hay que vacunarse. Y te contesto, sí. Que ahora me acuerdo, vos me dijiste, no habría que testearse antes. Sí, eso. Cuando vos estás haciendo una vacunación a gran escala, se hace lo que se llama vacunación en sucio. ¿Qué quiere decir eso? Se vacuna todo el mundo. Claro. Es impracticable hacerle un test de COVID a todo el mundo que se va a vacunar, no es costo-beneficio, y como el riesgo real es por ahí intervenir en los anticuerpos, por ahí el efecto adverso, pero no es grave, no puede haber algo grave, no es costo efectivo hacer una cosa así. Entiendo. Además tengamos en claro que acá en la Argentina, pero en todo el mundo estamos administrando la escasez de vacunas. Entonces Totalmente. También hay que tener eso en cuenta. Totalmente. Doctor, bueno, casualmente dicen tanto en gobierno provincial como en la ciudad, acá ya no hay distinción política, que este fin de semana nos quedamos sin vacunas. El gobierno nacional, hoy la ministra de Salud, dijo que lamentablemente no tiene una fecha cierta para decir cuándo va a llegar el próximo lote. ¿Qué hacemos? Cuidarnos, seguir aislándonos. Claramente entendemos y sabemos que la vacuna no va a alcanzar para parar esta nueva ola, ya lo sabíamos desde antes, aunque hubiesen llegado todas las vacunas que nos dijeron que iban a llegar. Entonces, tal vez, digamos, el impacto que se busca de vacunar rápido ahora es por ahí en la mortalidad de la gente de más riesgo, que son los mayores, pero no para parar la diseminación de casos. Hay que cuidarse muchísimo, hay que darse cuenta que hay cepas que contagian más, que están en la comunidad, hay que darse cuenta que estamos haciendo todas actividades que realmente nos ponen en riesgo, y hay que tratar de primero hacer caso a las restricciones de todo lo que sabemos que no se puede hacer y se hace, y segundo, aunque no está prohibido, si se puede evitar, es el momento de evitar estas situaciones. Un poco como dijo hoy Bisotti, ¿no? Salgan solo a trabajar y a las cosas indispensables, al colegio y a trabajar, no a fiestas y eso. Ahora, yo estoy de acuerdo en que uno tiene que primero apelar a la responsabilidad individual. Yo no entiendo a la gente que sale sin barbijo, no entiendo a la gente que va a una fiesta clandestina o que mandan a sus hijos, inclusive a esas fiestas clandestinas, o los dejan ir más que mandar. Eso, perfecto, no entiendo esa irresponsabilidad individual, pero también por otro lado, yo no veo que los controles por parte de los gobiernos, tanto municipales como provinciales o nacionales, estén alcanzando para, por ejemplo, el transporte de pasajeros. Estoy de acuerdo. Me parece que en algún momento, y eso algún funcionario lo dijo, se apela a la conducta individual, se sugieren medidas y se ve qué pasa. Me parece que esa fue la política en los últimos meses.
realmente uno ve cómo viaja la gente en el tren y la Es verdad increíble, que o sea, si no es te contagias desesperante. ahí, sos un capo, así nomás. Sí, sí, sí. Te puedo asegurar que desespera porque después vemos lo que pasa en el hospital. Claro, Mira, esto lo repetí en todos lados y si me dejas lo voy a hacer de por vuelta. favor. El otro día estaba viendo la televisión, el domingo a la noche, hubo un superclásico en Sí, Avellaneda. sí, sí. Yo veía gente en un bar Mm. cantando, gritando, abrazándose, sin barbijo, en un lugar cerrado, y encima una cámara mostrándolo como si eso estuviera bueno, digamos. Me parece que no hay controles sobre eso, últimamente no los hubo, y encima por ahí a veces tampoco fue muy claro el mensaje de que esas cosas no estaban buenas. A mí me queda claro, qué sé yo, será porque uno está todo el tiempo con las noticias, siendo periodista, pero la verdad, inclusive la cola que se hizo el otro día en Unicenter por Falabella que se está yendo del país, hay cosas que tienen, son sentido común, son sentido común. Sí, yo te digo que el sentido común es el menos común de los Sí, sentidos, es una frase recontrahecha, ¿no? pero es verdad, Sí. pero es verdad. Ahora, están hablando de mayores restricciones. Por mayores restricciones, por ahí dicen, bueno, la nocturnidad se suspende a partir de las 6 de la tarde. O sea, nada nuevo. Esto de nada nuevo y con los controles, pareciera que vamos a llegar al punto en donde veíamos en Europa el año pasado, en donde realmente estaban en los hospitales decidiendo quién vive y quién muere. Y mira, ese es el temor que todos tenemos, ¿no? La verdad que se están viviendo en los hospitales con la salvedad de que yo te explicaba recién, situaciones que a veces desesperan, ¿no? Y esperamos no llegar a eso. Yo la verdad que yo no estoy tan de acuerdo con que nada nuevo, A porque ver. si realmente se restringe, por ejemplo, la circulación de la gente después de las 6 de la tarde, pero realmente se restringe y se Ujú. controla, y las actividades nocturnas, digamos, qué sé yo, las aglomeraciones de gente. Yo entiendo y me da mucha pena que mucha gente lo va a pasar mal por esto, porque realmente necesitan trabajar y necesitan tener comercio abierto, pero en este momento me parece que hay otra cosa a pensar. Tal vez tengamos un impacto. Yo no creo que no va a tener ningún impacto una cosa así. Ahora, el tema es si es el impacto necesario, si es lo que todo se necesita para poder contener esta situación. Y eso es algo que se está midiendo todo el tiempo, ¿no? El tema, esperemos que la manera que se use para medir eso sea coherente y sea pensando en la salud de todos y no en alguna otra cosa, pero hay que ir viendo las medidas, estamos en un momento muy delicado. También yo entiendo a la gente que gestiona a alto nivel, que por ahí dice, bueno, ok, a partir de mañana nadie más sale, salvo nosotros, trabajadores de Esencial. salud, qué sé yo, Sí. pero nadie sale. Y yo no sé si eso es posible. Es que Entonces no se también va a es, acatar, no se va a acatar después de lo del y año bueno, pasado. La verdad que no. y hay que tener mucho cuidado porque es delicado, ¿no? Porque si toda la gente está en infracción, Mm. ¿qué pasa, no? Con la sociedad, digamos, a mí me parece que es muy delicado y la verdad que no quisiera estar en el lugar de ellos que tienen que tomar esas decisiones. Confieso, no, coincido, la verdad que sí, es muy, muy delicado. Con el tema también, que digamos, vamos al tema de la escasez de las vacunas, se están haciendo como nuevas ideas en el momento. Por ejemplo, bueno, diferimos la primera dosis de la segunda, no 21 días, sino 3 meses. O Mm. damos la primera dosis y vemos si damos la segunda en algún momento. A mí me suena como que es como que yo te estuviera aconsejando eso, que no tengo la menor idea de medicina. No está muy comprobado eso, inclusive por los laboratorios. No, mira, yo pienso que es importante que esto viene pasando desde el principio cuando hablábamos de la vacuna, de la Sputnik. Estamos en una pandemia y las decisiones que se toman creo que tienen que salir un poco del paradigma al que estábamos acostumbrados. Uh-huh. Y así fue la aprobación de las vacunas por fast track, digamos por vía rápida, con la fase 3 con resultados de cortes iniciales, Entiendo. cosa que yo estoy fervientemente de acuerdo. Uh-huh. Con respecto a esto de la dilatación de la segunda dosis, los primeros que lo hicieron fueron los ingleses. Cuando empezaron a vacunar, empezaron a ver que la situación se les complicaba muchísimo y retrasaron la segunda dosis, que iba a ser al mes, a los 3 meses. Sí. Eso lo estudiaron y le fue mejor aún. Ahora, ¿qué se está haciendo? Se está homologando eso que se vio y se comprobó a las demás vacunas. ¿Tiene lógica? Sí, tiene lógica, porque todas las vacunas tienen más o menos el mismo efecto, que es la generación de defensas, ¿no? De alguna manera u otra. Con más, con menos eficacia. Claro, Tiene lógica pensar pero que a ver, necesitamos... comparando, por ejemplo, las dos chinas, la Sinopharm y la Sinovac, son muy diferentes Sí. entre sí. Nosotros, por suerte tenemos la que tiene efecto y los chilenos
que están con una situación de alta vacunación, también de alto contagio, tal vez sea por la poca eficacia de la vacuna que ellos tienen. Sí, bueno, me parece que las medidas que se toman siempre pesan la situación, ¿no? Acá en Argentina no hay una vacuna que esté en uso que tenga una eficacia más baja del 50% o del 60% en la primera dosis. Por eso como que te da la posibilidad de hacer esto que se está haciendo y lo que vos decís, bueno, vemos y recibimos la segunda dosis. Yo creo que no es el planteo. El planteo es dilatar la segunda dosis hasta que haya mucha gente con una primera dosis que va a tener un impacto global seguro, eso mucho mayor que si vacunamos la mitad de esa gente con 2 dosis y con una mayor eficacia. Perfecto. Una de las últimas consultas, y ya lo dejo tranquilo. ¿Es posible que si esta segunda ola, como dicen algunos, se extiende más de 2 o 3 semanas, tengamos entonces la cepa Buenos Aires? Bueno, me contaron que hoy lo dijeron eso. Y sí, nosotros sabemos que las cepas nuevas, los virus mutan, ya lo sabíamos de antes, conocemos mucho los virus que mutan. Cuanto más circulación hay, cuanto más circulación comunitaria hay, más mutan, porque más están expuestos a determinadas cosas los virus y más se dan cuenta cuál es el mecanismo que tienen que eludir. Bien. Entonces, si estamos en las cepas que conocemos, la de Manaos, la de Río, la de Inglaterra, la de Sudáfrica, fueron en lugares donde hubo una circulación viral altísima. Si acá tenemos una circulación viral altísima, pues hay riesgo, por supuesto, que aparezca una cepa local. Sí. ¿Qué problema? Y el problema, bueno, después es cuál la efectividad de las vacunas sobre esas nuevas cepas. Entiendo más o menos que la sudafricana es la más difícil de contrarrestar con las vacunas existentes. Es así, es así. Todas tienen utilidad. La cepa sudafricana es la que con la que menos eficacia rinden las vacunas. Es algo que todavía está en estudio, está viéndose, y francamente la modificación genética de las vacunas para cubrir esa cepa no es un mecanismo muy difícil de hacer. Ajá. De hecho, la vacuna de la gripe todos los años cambia, porque las cepas son distintas. Así que lo que nos queda por hacer es mantener el distanciamiento, taparnos la boca y la nariz, estar en lugares abiertos, ventilados, no hacer reuniones innecesarias, porque, digamos, higienizarse las manos, es lo que nos queda por hacer en este tiempo que viene. Exacto. Que puede llegar a ser muy, muy difícil. Exacto. ¿Y se puede diferir 21 días la vacuna de la gripe del COVID, no importa cuál es primera? 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas es suficiente entre una vacuna y otra. Y no importa cuál se da primera. No importa. Pero sí la diferencia de 2 semanas. Y posiblemente el año que viene nos estaremos dando la de la gripe de siempre y tal vez COVID-22. 2022. Es posible. Vamos a ver, la verdad que todavía no sabemos. Todavía no nos vacunamos acá. La inmunidad de la vacuna, ¿no? Sí, pero puede ser que sea un año. Doctor, ha sido muy amable en atendernos y que termine muy bien la jornada, Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo enorme. Era el infectólogo Martín Hochman, bueno, aclarándonos algunos datos, algunas inquietudes nuevas que van surgiendo, pero bueno, a ver, la escasez de las vacunas es un dato cierto. Como les dije antes, lo reconocen tanto en provincia de Buenos Aires como en la ciudad. O sea, esto ya no es una cuestión política, se acaban las actuales dosis el fin de semana. Por lo tanto, seamos muy, muy responsables en lo que a cada uno de nosotros se refiere, en todo lo que dependa de los individuos, en el tema barbijo, higiene, distancia. No hagamos fiestas clandestinas o reuniones en una casa con 10, 20 personas que no sabemos de qué de burbuja vienen. Tratemos de tener los controles al máximo. ¿Tenemos una tanda o no tenemos una tanda? ¿Tenemos una tanda o no? Sí, ya venimos. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Cargas Infinia, cargas placer de manejar. Cargas Infinia y tu auto anda mejor. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, seguimos, porque hay muchas noticias, mucha actualidad, y estábamos hablando de las restricciones
de los mayores controles que estamos teniendo ahora, tal vez nuevas restricciones que tengamos a partir de este viernes, la escasez de vacunas, que es una realidad, es un objeto, es un dato de la realidad, y algunas intendencias están mejor que otras, algunas están al borde del colapso con los hospitales. Vamos a ver cuál es el caso de Exaltación de la Cruz, cuyo intendente Diego Nani tenemos ya en línea. Licenciado Nani, María Eugenia lo saluda, buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo estás? Un gusto y muchas gracias a vos por tenernos en cuenta. No, por favor. Diego, a ver, ¿cómo están ustedes allí en Exaltación de la Cruz en cuanto a la situación del COVID? ¿Están saturados? ¿Están a punto? ¿Cómo están? La realidad de Exaltación de la Cruz venía siendo un escenario en el cual teníamos de a 5 a 10 casos de contagio diario, y hoy la realidad nos muestra que tenemos unos 40 casos diarios. Por el momento, este incremento en los contagios no está relacionado con el incremento de personas a ser hospitalizadas, ¿sí? A ser seguidas por nuestro personal sanitario, que obviamente estas personas, estando en su domicilio, reciben un llamado de nuestro sistema de salud para hacerles el seguimiento en cuanto a la evolución de la enfermedad. Y bueno, en los hospitales sí, bueno, si bien tenemos un incremento, no estamos por el momento en riesgo de colapso. Perfecto, o sea que ustedes hay más contagiados pero no más internados, dato no menor a tener en cuenta. Aún así, los hospitales que ustedes tienen en Exaltación, ¿aguantarían 2 o 3 semanas más de este incremento? No, Sí, por supuesto que no. Claro. No, por supuesto que no, pero no por el tema del COVID, sino que esto está conviviendo con las enfermedades propias de la estación. Obvio, entonces sí. Esta situación se pone tensa en tanto y en cuanto aparezca lo que normalmente aparece cuando no estamos en confinamiento. El escenario del año pasado había sido un escenario en el cual había disminuido muchísimo toda la parte de internación que tiene que ver con las enfermedades aéreas, por ejemplo, neumonías, pulmonías que no son provocadas por el coronavirus. Bueno, al estar todos en cuarentena, por supuesto, exacto, sí. No teníamos esta realidad. Bueno, hoy en día ya el hecho de la presencialidad en las clases, que mucho se habla y poco se explica, justamente tiene que ver con esto. Entendamos que los chicos son factor de transmisión de este tipo de enfermedades, y muchas veces eso es lo que provoca que realmente en las sociedades chicas como la Exaltación de la Cruz y los pueblos del interior colapsen no solamente el tema de la internación, sino también la atención médica ambulatoria y todo lo relacionado a este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, ¿ustedes de alguna manera estarían aconsejando un cese de la presencialidad en las escuelas durante unas semanas? En un escenario como el actual, por supuesto que sí. Ajá. Es interesante porque, bueno, acá en la Ciudad de Buenos Aires hay una resistencia total. Pero bueno, ustedes ahí en Exaltación y en algunos otros pueblos por ahí sí sería necesario. Mirá, la realidad de Exaltación de la Cruz es, nosotros tenemos un solo hospital municipal, único efector de salud del distrito, o sea, no hay efector de salud privado, es el único, el hospital municipal es el único prestador de servicios de 7 localidades del distrito, así que imagínate que si vos comparás un efector de salud con respecto a la cantidad de instituciones educativas que hay en el distrito, por supuesto que la relación es mucho mayor. Entiendo. Y ustedes también están en una zona donde hay muchos countries, o sea, gente que va al fin de semana. Hemos tenido lamentablemente muchas fiestas clandestinas. ¿Cómo están ustedes controlando eso? A veces se les va de las manos. No tenemos herramienta, María Eugenia. A ver, no hay herramienta para controlar la circulación de la gente en este momento. Lo que nosotros sí pudimos hacer muy bien en la primera temporada, por llamarlo de alguna manera, o en la primera ola de la pandemia, al haber una aplicación y un permiso para poder circular, por supuesto que nosotros teníamos lo que llamábamos retenes sanitarios. Sí, me acuerdo. ¿Sí? En los ingresos de cada una de nuestras localidades, donde tomábamos la temperatura, obviamente aconsejábamos el alcohol en gel y el distanciamiento social, y en el caso de que no tenga justificado el motivo por el cual estaba circulando, por supuesto que no se lo dejaba entrar a la localidad. Bueno, hoy no tenemos esa herramienta, no contamos con esa herramienta, con lo cual lo de control es relativo. Ahora, no te puedo mentir. No, tal cual, Diego, pero dudo que tengan ese control porque hay resistencia por parte de la policía. Inclusive el propio Berni ha dejado entrever en las últimas horas que no hay mucha voluntad de la policía de ponerse muy duros cuando también después les pegan a ellos.
y además tienen que hacer otra tarea. Y claro, ¿no? la seguridad y además tienen que dedicarse, además hay que dedicarse a otra cosa. A ver, no es lo mismo, insisto, los escenarios son muy distintos, el escenario de confinamiento es una cosa, en un escenario donde está todo abierto, por supuesto que la policía tiene que estar en los lugares, por ejemplo, los barrios, donde hay una tendencia mayor a hechos delictivos. ¿Ustedes vieron en su zona de countries aumentos de robos en las casas? Pues se está viendo mucho, no se viene en Exaltación de la Cruz. Mira, toco madera, no es el Bien. caso de Exaltación de la Cruz. Perfecto, perfecto. Pero tampoco está bueno estar rodeado de una zona en donde están aumentando los delitos, de eso desde ya. Y das en la tecla. Acá nosotros miramos a nuestro alrededor y los municipios más cercanos están sufriendo no solamente de colapso sanitario, problemas de inseguridad, etcétera, etcétera, con lo cual acá estamos como muy expectantes de lo que está pasando alrededor y obviamente que eso nos levanta una alarma, ¿no? Claro. Digo, ¿cómo están ustedes con el nivel de vacunación? El nivel de vacunación de Exaltación de la Cruz es alto, estamos dentro de los 5 municipios de la provincia de Buenos Aires Bien. que mayor porcentaje de la población objetivo se ha vacunado. Podríamos decirte que estamos en un 45% de la población objetivo, insisto, teniendo en cuenta población objetivo a los mayores de 18 años y aquellos menores que tengan problemas de salud previos a la... Más antes que los mayores de 18 estarían los esenciales, personal de salud. Por eso, a ver, la población objetivo es la que se marca en un inicio, no estamos hablando de las prioridades de la vacunación, que se entienda. Okay. Estamos hablando de la población objetivo. La población objetivo, de acá hasta que termine la campaña de vacunación, son todas las personas mayores de 18 años Bien. y aquellos menores que tengan problemas de salud. Ahora, las prioridades son otras. Las prioridades acá seguimos, obviamente, primero con todo el personal sanitario, que el 100% del personal sanitario de Exaltación de la Cruz está vacunado. Perfecto. En este momento se están vacunando los mayores de 70 y mayores de 60 con antecedentes. En lo posible, terminar con los mayores de 60 de acá a 3 semanas. Genial. Por eso entonces me hablabas directo de la población objetivo, porque lo esencial ya lo tienen cubierto. Bueno, bien por ustedes. Lo esencial de salud está cubierto. Genial. ¿Se han dado 2 dosis o 1 dosis? En el caso de la Sputnik, falta una tanda para dar la segunda dosis. En el caso de Sinopharm y Covishield, no tenemos todavía la decisión del Ministerio de Salud de cuál va a ser el paso a seguir, si esperar y postergar, digamos, la segunda dosis o avanzar sobre esta misma. Las últimas 2 que te acabo de decir, Sinopharm y Covishield, todavía no se han colocado segundas dosis. Perfecto. Y tengo entendido que creo que estuviste reunido hace poco con Kicillof, con el gobernador. ¿Cómo lo ves a él? ¿Cuán preocupado está o desesperado con esta situación? Claro, yo el gobernador obviamente que lo veo ocupado en la cuestión sanitaria, con una idea muy real de lo que está pasando en cada una de las regiones de la provincia. Incluso me sorprendió que esté muy interiorizado en lo que pasa en el interior. Nosotros somos pueblos que generalmente no somos tan tenidos en cuenta. Sí, te entiendo. Sin embargo me encontré con un gobernador muy en tema, ¿no? O sea, muy bien informado de qué es lo que está pasando y cuál es la realidad sanitaria de los municipios con las características del municipio de Exaltación de la Cruz. Y realmente yo entiendo que teniendo las herramientas que él no maneja resueltas, como puede ser el abastecimiento de la vacuna, yo creo que vamos a estar fuertes para poder afrontar lo que se viene, ¿no? Que ya prácticamente estamos en la antesala de lo que va a ser el pico de la segunda ola. Totalmente. De hecho, ya ahora se está hablando de la posibilidad de que haya una cepa Buenos Aires. En el Malbrán lo están estudiando. Estamos en problemas, eso es cierto. Por último, ¿ustedes tienen capacidad para tomar decisiones propias más allá del conjunto de la provincia o tienen que seguir lo que diga el gobernador? No, por supuesto que nosotros seguimos lo que diga el gobernador. Siempre en los pueblos chicos necesitamos, vos imaginate que hablamos de que si tenemos un 70 y pico % de ocupación de camas, estamos hablando que tenemos libres 6 camas nosotros. Claro, con lo cual los porcentajes... Te cortás solo y arreglate. Claro, los porcentajes se dibujan al momento que te entró una familia contagiada entera y que necesita atención hospitalaria en internación, ¿entendés? Entonces nosotros, sinceramente, equipamiento, complejidad, camas, profesionales, siempre vamos a depender de la provincia. Somos municipios que tenemos un presupuesto y
economía de escala chica. Diego, y la última, pero una curiosidad simple, ¿vos o alguien de tu familia o algún allegado estuvo enfermo con COVID? Todos. O sea, no yo. Pará, ¿cómo? Estuvo, Perdón, todos. Claro, mi mujer, que incluso, bueno, mi mujer fue operada de corazón hace un año, bueno, fue la última que tuvo. En este momento lo está transitando mi hermano, mi padre, que es el asesor de salud del municipio, porque mi padre es un pediatra de 70 años que sabe bien de toda la historia sanitaria del distrito, estuvo con COVID antes de que se pueda haber vacunado, así que sí, en mi familia por supuesto, la mayoría. Yo la verdad que he andado muchísimo, y no sé si es por una cuestión de defensas o lo que fuere, gracias a Dios no lo he tenido. No lo he tenido. O por ahí eras asintomático y no sabés, eso también puede ser, digo. Mira, me fui haciendo los análisis de anticuerpos y nunca tuve anticuerpos, con lo cual entiendo que no lo he tenido. Y ahora sí, ya estoy vacunado, soy de los casos en los cuales tuvimos que promocionar la vacuna, porque en el distrito ni siquiera el personal sanitario estaba convencido al 100%, así que el 31 de diciembre del año pasado tomé la decisión de vacunarme, delante por supuesto de toda una comunidad que de alguna manera reclamaba señales de cuán nociva podía ser la vacuna en el caso de realmente tener consecuencias adversas. O sea que no sos un vacunado VIP, sino que sos un vacunado para dar el ejemplo en ese momento a fin de año, que había mucho descreimiento. Para ilustrártelo matemáticamente, de 450 vacunas que habíamos recibido, teníamos 350 en el freezer sin poder dar en el momento que yo me vacuné. Claro. Para que te des una idea de lo que era. Me quedé, perdón, con el tema de tu mujer. Yo a vos te noto la voz joven, tu mujer es muy joven. Sí, mi mujer tiene 38 años, yo tengo 43. Y sí, la verdad que... Le operaron del corazón y después, pobre. ¿Y está bien ahora? ¿Se recuperó? ¿Todo bien? Sí, se recuperó muy bien, gracias a Dios. Qué divina. Bueno, ¿qué caso? La verdad no sabía. Pregunté para averiguar y me enteré con toda tu familia. No, pero te agradezco la pregunta. Vos es que te agradezco la pregunta porque muchas veces la gente tiene ideas sobre los intendentes, sobre los que estamos al frente sí, pero hay de todo, vos viste, ¿no, Diego? Vos, en tu caso, bueno, me estás contando la que pasó tu mujer, pobre, tu viejo, vos que te lo hiciste para dar el ejemplo a la comunidad, pero también encontrás casos que son patéticos, la verdad. Claro. Entonces, bueno, hay entre bronca y da mucha bronca cuando encontrás a una chica de 20 y pico de años vacunándose delante de uno de 70 y vos decís, ¿para qué miércoles te estás vacunando? Y por otro lado, casos como el tuyo que me estás contando, me parece que son importantes darlos a conocer para también seguir el ejemplo, que tenemos cosas buenas en la Argentina todavía. No, totalmente. Lamentablemente sí, es cierto lo que decís vos y es por lo que luchamos todos nosotros, porque nos hacen quedar mal a todos y no estamos todos dentro de la misma bolsa, ¿no? Exactamente. Diego, te agradezco un montonazo todos estos minutos, que termines bien la jornada y bueno, espero que nos podamos todos acompañar con las nuevas medidas que se darán tal vez el viernes. Bueno, muchas gracias, María Eugenia, por tener en cuenta Exaltación de la Cruz. Un beso muy grande para todos, para toda tu audiencia. Muchas gracias, beso enorme. Era Diego Nani, el intendente de Exaltación de la Cruz. La verdad, interesantísimo lo que están haciendo ahí en el municipio y también contándonos su caso particular. Su mujer hiper joven, 38 años, operada del corazón y después la pobre se agarró COVID, pero están todos bien. Ya venimos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de la quiniela recién sorteada. A la cabeza en la ciudad, 1752. En la provincia, 2009. Córdoba, 2122. Santa Fe, 1436. Montevideo, 1199. Y Entre Ríos, 3926. Fueron los números de la suerte por Ecomedios, la radio que vos elegiste. AM1220, volvemos 18:30 minutos. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter, @ecomedios1220. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Cargas Infinia, cargas calidad internacional certificada.
cargas Infinia y tu auto anda mejor. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía. So beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a them all day if she'd let me. Her laugh, she hates but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Bueno, seguimos con mucho más punto de impacto en este miércoles, insisto, bellísimo, cálido, sol pleno, son las 15:41. Y seguimos porque, bueno, comenzamos primero con un infectólogo, luego con un intendente, cómo está este tema de la segunda ola en la Argentina, en el AMBA, con aparentemente nuevas restricciones que darán a conocer el día viernes, con un aumento de contagios realmente increíble y con una situación en algunos hospitales crítica en lo que a ocupación de terapia intensiva se refiere. Y también tenemos nuestros vecinos, algunos van mejor, otros no tanto. Y Brasil está ahí, con un presidente que empezó diciendo que era una simple gripeciña y está en problemas. Y además, con unos problemas también inclusive políticos internos. La verdad, es interesante estar viviendo en este momento en Brasil, tanto casi como en la Argentina, y por eso lo tenemos en línea al economista y también analista político Gustavo Segrea, a quien ya saludamos. Gustavo, María Eugenia saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, María Eugenia? Buenas tardes. No, el gusto es mío, al contrario, gracias a ustedes. No, por favor, Gustavo, ¿cómo están ustedes en este momento en Brasil con la situación del COVID? Yo te diría que la situación debería analizarse sin entrar en la política, que claramente lo pusiste, en relación al COVID, es cantidad de casos, sí, cantidad de internaciones y cantidad de fallecidos. Sí. ¿Y por qué digo esto? Porque es una línea temporal uno atrás del otro. Empiezan a aumentar los casos, innegablemente empiezan a aumentar las internaciones, irremediablemente empiezan a aumentar los fallecimientos. Uh-huh. Brasil está en este momento en una caída de casos, en los contagios, mantiene una línea con una leve tendencia a la baja en la cantidad de internaciones, uh-huh, y sigue en un ritmo alto de fallecimientos. Fíjate que si uno compara proporcionalmente la República Argentina, 45 millones de habitantes, Brasil, 212 millones de habitantes, con un índice de relación de 4.7, números redondos, te da 4.68 para ser exacto. Sí. Desde el día 5 de abril a la fecha, proporcionalmente Argentina tuvo más contagios que Brasil. Claro. En el de ayer, por ejemplo, fueron 27.001 contagios en Argentina, y en la proporcionalidad de Brasil, 17.486, si Argentina y Brasil tuvieran la misma población. Te entiendo, además, como vos muy bien dijiste antes, está bajando sensiblemente la cantidad de casos en Brasil y nosotros aumentando ostensiblemente en esta segunda ola. Y ahí es donde había una propaganda aquí en Brasil hace muchos años de una bebida rusa que le preguntaba a una persona, ¿vos quién sos? Y le decía, yo soy vos mañana. Oh, sí.
Bueno, Ay, le contaba Argentina y Brasil tienen la igualdad en la situación con un delay de tiempo. Argentina está aumentando los casos, ahora Brasil está bajando. Te diría que ese delay de tiempo son 45 días, según los que voy calculando, porque voy siguiendo lo de Brasil y lo de Argentina también. Entonces, en Brasil empieza a aumentar la cantidad de casos a fines de febrero, empiezan a aumentar la cantidad de internaciones sobre la última parte de febrero, inicio de marzo, y marzo fue un mes terrible, y en fallecimientos los primeros días de abril siguen siendo terribles. Y te doy un ejemplo donde la diferencia entre la primera ola y la segunda ola se manifiestan. Sí. En la primera ola, el año pasado, yo daba estadísticas, números, cantidad de casos, fallecidos, cómo crecía, la letalidad, la mortalidad. En esta segunda ola yo te puedo dar nombre y apellido de una persona que falleció por COVID, 2 personas que fallecieron esperando una unidad de terapia intensiva en San Pablo en la lista, una persona que tuvo problemas serios de UTI, de respirador artificial, 14 días en coma, y en este momento, hoy a la mañana, una persona amiga de nuestra familia en la ciudad de Campinas, a 90 kilómetros de San Pablo, no pudo hacerse un examen muy delicado por no tener camas de terapia intensiva. Dios mío. Entonces, esa realidad, que es la que se observa, ahí te pongo en contexto. San Pablo, misma cantidad de habitantes que la República Argentina, tiene menos de 1 millón más, son 46 millones contra 45 millones de Argentina, tiene 14.200 camas de terapia intensiva, en una extensión geográfica reducida, con lo cual eso permite que si vos no tenés lugar en Sorocaba, lo podés llevar a Piracicaba, son 30 kilómetros. Entiendo. Agarraste una ambulancia, lo llevaste. Ya está. Estuvieron todas las camas ocupadas a lo largo de marzo, con 1.500 personas en San Pablo, aguardando lugar, de las cuales 500 fallecieron porque no había lugar. No, es terrible. Y es por orden de llegada, no es que a los abuelitos no los ponen, sobre todo porque esta segunda ola, el 52% de los internados tiene entre 18 y 50 años. Está atacando a más jóvenes, es cierto. Mucho más jóvenes. Entonces, ¿cuál es la referencia que te hago? Y ahí es donde empieza, no la restricción que pueda poner Argentina, hay una restricción de cuidado natural. Soy contra cualquier restricción impuesta por el gobierno. Creo que la libertad es un derecho que nos atribuye a todos los ciudadanos, pero no podemos utilizar esa libertad irresponsablemente. Correcto. Porque en Argentina tenés 7.200 camas de terapia intensiva. No hay 14.200, tenés la mitad. Y en una extensión geográfica que vos no podés agarrar una ambulancia, sacar un paciente en Jujuy y llevarlo a Tierra del Fuego. Exacto, exacto. Yo estoy muy de acuerdo con lo que vos decís. Vos sos un hombre que defiende muchísimo la libertad, tanto a nivel personal como político, y luego vamos a hablar bien de eso, pero me parece muy importante destacar que la libertad de uno no puede entorpecer la libertad del otro, no puede llegar a hacerle daño a la libertad del otro. Ahí ya no hay límite. Y además, ¿sabés dónde viene el otro problema? En la consecuencia impensada de un exceso o de un mal uso de esa libertad. Porque cuando nos toca a nosotros, yo fui paciente COVID a fines de diciembre, no tuve ninguna dificultad, mi esposa fue en septiembre, no tuvo ninguna dificultad, ninguno de nuestros 2 hijos se contagiaron, tienen libertad para hacer lo que quieran, pero se quedan en casa. ¿Y esto por qué? Porque si no hubiera sido por un test anticipado, un test preventivo, que yo hice el día de Navidad, yo hubiera contagiado a mi padre, porque yo era sintomático y mi viejo, 82 años, se hubiera contagiado. Y a lo mejor fallecía. Claro. ¿Y para qué eso? Porque el tema es que el gobierno no entendió todavía que, sobre todo a los adolescentes, si vos querés que hagan algo, decirle que no pueden hacerlo. Pero yo tengo hijos de 23 y 22 años, y decir, mira, no podés hacer tu cama. Entonces, no puedo, ahora mira cómo te la hago. Claro. Pero, a ver, Gustavo, porque acá tenemos un problema enorme con la juventud, con estas fiestas clandestinas. Yo conozco casos en donde los padres dicen, no puedo hacer nada, los dejo ir. Textual, te digo, textual. Y recién hablaba con un intendente y digo, ¿cómo controlan las fiestas clandestinas? Y la verdad que no, se nos va de las manos. Pero acá también hay fiestas clandestinas, en todos lados hay, no hay ninguna sociedad que esté ajeno a eso, pero yo creo que tiene que ver primero con la educación, segundo con la responsabilidad cívica de cada uno, tercero con el lamentable hecho que te llegue cerca. Cuando vos al virus lo ves lejos y lo ves que, como te decía en la primera ola, yo leía datos, números, estadísticas,
pero Ahora vos ves no caras. veías a nadie que vos conocieras que le haya pasado mal o complicado. Y acá, ¿sabés qué se da también? Y ojalá no ocurra, uno de los más prestigiosos y queridos actores de Brasil se llama Paulo Gustavo. Es un joven de 30 y pico de años, cómico, un encanto de persona. Bueno, hizo una especie de parodia sobre que a él el virus no le iba a tocar. Lo hizo con un personaje de él, que él tenía plata para comprar un hospital entero y que no había problema, ¡puf!, contagió COVID. No. Y sí, contagió COVID. Está en terapia intensiva hace mucho tiempo con un pulmón artificial que le licúa la sangre fuera del cuerpo y su estado es crítico. Y la posibilidad de que él se recupere es muy baja y ojalá lo haga, y si lo hace quedará con secuelas. Ah, no te Entonces, puedo creer, es horrible lo que estás contando. Sí, pero es la realidad. Entonces, la juventud tiene que entender que yo soy totalmente a favor de la libertad, no colocaría ninguna restricción. De hecho, estoy mal acostumbrado porque aquí en Brasil te dicen, el gobierno te pide, el gobierno municipal, no es el federal no manda, el municipal te dice, si puedes evitar salir entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana. Ok, y yo evito salir. Si tengo que salir, salgo y nadie me para, no me multa, no me meten preso, no tengo que pedir autorización, pero es la responsabilidad individual de cada uno. Claro. Entonces, si vos le decís a la gente, vos no podés hacer porque el gobierno te obliga a que no lo hagas, la mayoría de la gente que defendemos la libertad automáticamente dice, ¿por qué? No, yo salgo igual. Y te generas rebelás. un efecto contrario. Y es un efecto contrario. Y encima, la ministra Carla Bisotti, que hoy tiene la pavada gigantesca de decir que lo que el gobierno tiene que hacer es aumentar la demanda de cama de terapia intensiva. Y en realidad es la oferta, porque la demanda aumenta por los casos. Sí, claramente, claramente, por favor. No, bueno, pero lo de Bisotti es un tema aparte. Ustedes en Brasil, la verdad que la política que hay... yo no voy a decir ustedes, vos sos argentino, partamos de Yo esa soy base, argentino y sobre todo y sobre todo argentino, exactamente. Entonces, la política brasilera, la verdad que con Bolsonaro demuestra varios vicios a los que nosotros estábamos acostumbrados, peleas internas. Bueno, ministro de Salud ya creo que echó como 7, los fueron cambiando. Sí. Vos tenés como... 19 ministros en total, fueron 19. 4 de ellos de salud. No, es impresionante. O sea, vos ahí tenés un buen training. Aunque no estés acá, no estás, digamos, ajeno, no estás en Suiza. Acompaño a los dos, tengo el training de los dos países en los dos idiomas. Claramente. Vos sabés que te voy a hacer escuchar algo, a ver si... una cuestión, un cantante dale. Por ahí. A ver, compartimos unos segundos con Javi ahí en los controles. Dale. Qué difícil se me hace avanzar con este lastre y un gobierno que no sabe a dónde va. Lo conozco. Sin vacunas ni propuestas. Gracias, Gaby. Bueno, no, cantás bien, ¿eh? Pará que cantás bien, gracias. Te lo tengo que decir. Le quiero decir a la audiencia que este es Gustavo Segre con el tema tan lindo, ¿no? de Alejandro Lerner. Y un día, hace un par de semanas, que habíamos tenido cierres acá en Buenos Aires, falta de vacunas, bueno, lo típico. Y bueno, te armaste todo el tema de Lerner, pero con el tema político argentino, COVID, vacunas. Claro, porque en ese momento yo fui haciendo la agenda de la semana en una música, porque se había hablado del lastre del Mercosur, por eso puse lastre a pulmón, no habían vacunas, querían cerrar a todo el mundo. La última fue la media vuelta, que esta fue la semana pasada, donde Cristina le canta a Alberto, entonces le dice, espérate, empezaba diciendo, te irás cuando yo quiera que te vayas, y si quieres que algún día te defienda, harás lo que te digo y no discutas, porque quieras o no, yo soy tu dueña. Ay, no te puedo creer, esa me falta, esa no la tenía. Sí. No, hay varios. Hice una versión de No sé tú, a su manera, que Alberto le canta a Cristina diciendo que trabajaba a su manera. Usted es el culpable, donde la gente le canta a Alberto. Hay varias. Y eso simplemente... Hay un montón. Ahora hay 2 que estoy preparando. Una de ellas es de Javier Solís, que era Sombras nada más, y el título es Planes nada más, y el otro es una música de Pimpinela en que van a interactuar Alberto y Cristina cuando le dice, ¿quién es? Soy yo. No tiene... ¿A quién vienes a buscar? A mí, es tarde. Eso mismo. Son adaptaciones, me parece una forma simpática de mostrar una realidad que no me agrada, claro. Respetuosa y divertidamente.
Claro, claro. Bueno, en el Mercosur que vos traías a correlación era el presidente Lacalle de Uruguay que dijo que nosotros éramos un lastre, le contestó Alberto. Ahora el vice de Bolsonaro dijo que somos unos mendigos. No nos quiere nadie. Y es difícil que nos quieran. Lo que pasa es que nosotros también no somos de ganar muchos amigos. No. Hay una realidad ahí que tiene que ver con la política externa que Argentina no tiene. Y vos fíjate que se hablaba ayer de cerrar las exportaciones para bajar la inflación. Algo tan absurdo como ilógico. Y esto proviene de un problema que es institucional en la República Argentina, que se basa en poner militantes en lugar de personas que saben del tema. Entonces alguien dice, che, tenemos que bajar la inflación. ¿Cómo hacemos? Y bueno, si aumentamos la oferta, entonces bajan los precios. Buenísimo, dale. ¿Y cómo aumentamos la oferta? Cerrar las exportaciones. Y ahí uno observa que esa falta de política exterior le va a generar problemas al propio país, porque cuando vos no exportás, no recibís divisas del extranjero. Que es lo que necesitamos urgente. Para pagar vacunas, si querés, para decir, bueno, ¿para qué las querés? Y pues, necesito pagar vacunas que son en dólares o en rublos o lo que sea. Entonces, y ahí el empresario que escucha eso dice, bueno, yo exportaba, ahora no me dejan exportar más, ok, en lugar de producir 100 voy a producir 50. Ok, ¿y eso qué va a generar? Y va a generar que la empresa gane menos, pero además tiene que distribuir el costo fijo en 50 unidades y antes lo hacía en 100. Consecuentemente va a aumentar el precio. Exactamente, exactamente. No, bueno, acá también hay algunos decretos que están obligando a las empresas a trabajar un 100%, cuando es un poco difícil obligar a alguien si no tiene ni el laburo, ni la materia prima, ni la gente. Y eso es echar indirectamente inversiones, es generar que la gente no quiere invertir, es disminuir la cantidad de empleos formales y de recursos del Estado, porque las actividades económicas generan tributos, y los tributos es la forma de recaudar el Estado. Vos tenés tu sueldo, yo tengo mi sueldo generado por nuestro trabajo. Exacto. El Estado no trabaja, el Estado genera recursos a través de los tributos, de los que trabajan. Cuando vos haces que menos gente trabaje y menos gente produce, el Estado menos gasta, o sea, menos recauda, y gasta igual o gasta más, entonces siempre el gap entre el gasto que se llama déficit fiscal aumenta y esto genera que tengamos que endeudarnos. Bueno, lo que debiera ser un círculo virtuoso termina siendo un círculo vicioso, que lo tenemos ya en la cultura, me parece, argentina. El otro día lo escuché a Scioli, que es nuestro embajador ahí en Brasil, decir que estamos mucho mejor, que en los pocos meses que él ya tomó el mando a la embajada, hemos inclusive aumentado nuestro comercio con Brasil. ¿Esto es verdad? ¿Vos lo podés chequear o fue Scioli diplomático? No, hablo mucho con el embajador Scioli, me parece una persona que está haciendo un muy buen trabajo. Bien. Ideológicamente estoy en la vereda de enfrente, ambos lo sabemos y ambos lo respetamos, pero es una persona que escucha mucho. Yo te diría que de los últimos embajadores que Brasil tiene respecto a Argentina, o sea, Argentina en Brasil, es uno de los más pragmáticos que he visto. Y claramente tiene que hacer un surfeo importante entre el pragmatismo político y relacionarse con los Bolsonaro, y por otro lado, no faltarle a la ideología que le plantea Alberto Fernández. No es fácil el trabajo que está haciendo, pero lo está haciendo con mucha dedicación, y te diría que además, conociendo a gran parte de los cónsules que tenemos, son personas técnicas muy, pero muy preparadas. Muy preparadas, bien. O sea que en ese sentido Scioli está bien cubierto, necesita tener esa parte, porque si no, además acá entre Alberto y Solá y Cristina lo van a volver loco. Bueno, y ya lo han vuelto loco en la época que fue candidato, y ahora está haciendo muy buen trabajo, la verdad. Y de nuevo, es difícil que pueda encontrar algo para decir bueno del gobierno. El trabajo de Scioli me parece bueno. Qué bueno eso, qué bueno eso. Gustavo, antes de despedirte, vos sabés que acá todavía estamos viendo si atrasamos las elecciones o suspendemos las PASO o qué se hace. Más allá del resultado, ¿vos te vas a presentar? ¿Tenés acá un plan en la Argentina? Yo, a diferencia de muchos argentinos que se quieren ir, yo quiero volver. Tenés un problemita, ¡epa! Sí. Tenemos que ir al psicólogo. No, bueno, pero vos ves que en este momento yo tendría que estar en Argentina y las restricciones de los vuelos me impidieron hacerlo. Claro. Pero estoy ansioso por volver. En lo privado me va bien y quiero devolverle. Gran parte de lo que yo conseguí fue por la educación que recibí en mi país. Y fue educación pública. Y estimo que en el momento que uno tiene dificultades, ahí es donde aparecen los verdaderos amigos. El país no tiene amigos, tiene ciudadanos. Algunos con la posibilidad de involucrarnos, otros solamente para hacer catarsis, pero desde el punto de vista de ciudadano, yo quiero
colaborar. Y no importa si colaboro en una banca de la Cámara de Diputados o apenas con ideas, pero quiero colaborar. Y soy precandidato por Republicanos Unidos, porque primero tenemos que tener el partido, después tenemos que hacer una interna dentro del partido que es uninominal, o sea, no se votan listas, se vota el candidato. Okay. Si los afiliados me eligen a mí, iré de primer candidato para una PASO, y si gano la PASO tendré que ahí ser elegido. O sea, faltan muchos escalones todavía, pero estoy decidido a ayudar al país, sí, si la gente así lo dispone, o sea, no es una autoimposición. Exacto. Me ofrezco y si los afiliados me votan, ahí estaré. Sinceramente, Gustavo, es un honor tener gente así, argentinos afuera que quieren volver acá para ayudar al país. Hablando en serio, te felicito como argentina. Gracias. Y bueno, seguiremos hablando desde ya y seguir mandándome tus canciones, te lo pido por favor. Pero por supuesto, ahí después te mandamos la última, que es esa, la media vuelta. Dale. Y cuando tengan las próximas, con mucho gusto te las compartimos. Gracias por el llamado. No, gracias a vos, un beso enorme y a toda tu familia. Que tengas un buen día, Bueno, así llegamos al final de Punto de Impacto. Estábamos hablando con Gustavo Segret, desde Brasil, economista, analista político, un hombre que se la juega realmente. Y bueno, ustedes, por favor, como siempre, nos encontramos el próximo miércoles. Cuídense. Hagamos caso a los que saben, a los médicos, seamos responsables, ¿sí? Y no se olviden que el próximo miércoles a las 15 va a haber mucho más Punto de Impacto. Chao. Esta humanidad en armonía. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.